Gabriel y Paola, otra de las consultas que nos llega, en este caso Santiago de Valentina Alsina, nos pregunta cómo puedo darme cuenta de los cambios que tengo que hacer en mi empresa. Bien, es una pregunta extensa. En cuanto a después el desarrollo de la respuesta, voy a tratar de compactarla lo más posible en estos conceptos. Me imagino que se debe estar tratando de una pyme por la forma en que está planteando la pregunta. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que una empresa, como un ser humano, ¿sí? Nace, crece, se desarrolla y obviamente después el desafío que tiene la empresa es dejar un legado al igual que todos nosotros cuando estamos sobre la Tierra, ¿no? Para lo cual la empresa desde sus orígenes se va a ir manifestando como algo pequeño y conforme vaya transcurriendo en el tiempo y vaya sorteando distintos procesos que se denominan de evolución y sus consecuentes crisis, que las crisis cuando están planificadas, o sea, cuando ya sabemos que como proceso o como consecuencia de un proceso de evolución vamos a tener algún tipo de arritmia que tenemos que resolver para seguir después creciendo, nos va a servir ¿para qué? Para perdurar en el mercado. Cuando nosotros no le prestamos atención a estas arritmias que tenemos, que insisto, son consecuencia de un proceso de evolución, es evidente que vamos a seguir creciendo, pero conforme lo vayamos expresando, vamos a ir sintiendo cada vez más fricción. ¿Por qué? Porque no resolvimos esa crisis que nos apareció. Y una crisis es como un llamado de atención. ¿Para qué? Para poder alinear algo que como consecuencia de esa expansión me está demandando la incorporación de algún concepto que generalmente es una herramienta de administración. Entonces voy a tratar de resumir la respuesta en esto. Hay un modelo muy bueno que se utiliza desde la década del 70, es de un profesor de Harvard, de apellido Greiner, que propuso un modelo que está dado por dos ejes. En el eje de la X vamos a encontrar el tamaño de la empresa, y en el eje de las X, la edad de la empresa. No lo voy a hacer matemático, sino que lo voy a tratar de mostrar así medio como una receta de panadería, bien simple. Vamos a tener un proceso inicial en donde los fundadores se ponen de acuerdo en hacer un proyecto o iniciar un proyecto determinado. La connotación de estos fundadores es generalmente uno que tiene un expertise en manufactura y el otro que se anima a venderlo. Entonces empiezan a producir y de a poco van viendo que la empresa empieza a funcionar, empiezan a tener pedidos de sus clientes y empiezan a contratar sus primeros operarios que, y esto pasa en el 90% de las empresas, trabajan largas jornadas con promesas futuras de incremento de sueldos. En ese momento la empresa está pasando por un periodo de creatividad. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Estamos teniendo a los fundadores que están produciendo y se empieza a manifestar algunos problemitas que tienen que ver con producción, ¿sí? No tienen métodos de producción. Los empleados no pueden ser nada más dirigidos, y ahí es donde los fundadores se dan cuenta, con comunicación de característica informal. Y obviamente los nuevos empleados que se empiezan a incorporar a posteriori de estos que ingresaron con una promesa, ya como no estuvieron desde el momento cero, no les interesa tanto la dedicación por el tiempo. Ahí es donde sobreviene lo que se denomina a ese estado de evolución que llamamos creatividad, un estado de crisis de liderazgo. Una vez que nosotros se nos manifiesta esa crisis, que insisto, no es para temblar, sino para tomar decisiones, lo que va a sobrevenir es un periodo de evolución que está asignado por la dirección. Se le empieza a dar dirección a la organización. Ahí se incorpora generalmente una figura de características administrativas que asume esa responsabilidad. Se introduce una organización de características un poco más funcional, se le empieza más a dar un orden de organigrama. Esto ya lo hemos visto
en otras preguntas que nos han hecho, y empezamos a ver distintos responsables ante actividades determinadas. Se incorpora generalmente, y acá sobreviene un problema que también ya fue resuelto en preguntas anteriores, pero viene bien que lo tomemos acá. Se trata de incorporar un sistema de contabilidad. Y acá, como la persona que es incorporada, obviamente está agobiada por muchas tareas de características administrativas, se buscan software de carácter más enlatado, que resuelva cuestiones que tienen que ver con la contabilidad, y a veces es un poco flaco a la hora de resolver problemas que tienen que ver más con procesos de producción, trazabilidad, distribución y planificación económica. Se adoptan, como consecuencia de esta incorporación, algunos sistemas que son de incentivos, y obviamente cuando se le empieza a dar dirección a la organización, empieza a evolucionar y sobreviene lo que se denomina una crisis de autonomía. La crisis de autonomía tiene que ver con que las herramientas de información, que son estas de sistema, al ser medio híbridas, no alcanzan a cubrir las expectativas de poder transformarse en un sistema integrado de comunicación formal dentro de la organización, para lo cual sobrevive todavía lo que es la comunicación informal, o sea, la informal le gana a la formal, para lo cual lo que se runrunea muchas veces en los pasillos tiene mucha más fuerza que la comunicación que puede venir de los responsables de la organización. ¿Por qué? Porque llega primero. Entonces se debe trabajar muchísimo en lo que es la parte de comunicación. Entonces, los empleados también de más bajo nivel, como consecuencia de esta comunicación informal, se encuentran muy atraídos en seguir fermentando este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque se veían antes liberados, porque no tenían responsables funcionales arriba, y ahora se encuentran taponados. ¿Qué quiere decir? Antes podían dialogar inclusive con los dueños, los fundadores, transmitirse experiencias, y ahora para llegar a ellos tienen que pasar primero por su jefe, que obviamente le proponen un tapón porque por eso fueron contratados. Una vez que esta crisis se manifiesta, que es la crisis de autonomía, empieza un proceso que se denomina de delegación. Esto trae otro proceso de evolución dentro de la organización y de armonía, que empiezan a asignársele en forma más ordenada, en mayor cantidad de responsabilidades a los gerentes. Se establecen centros de utilidad en lugar de centros de costo, y como consecuencia de estos centros de utilidad, o sea, empezar a medir más cómo funcionan mis procesos en lugar de cómo estoy ahorrando mis costos o manteniendo mis costos, también aparecen algunos sistemas de incentivos. ¿Para qué? Para empezar a hacer que la comunidad, que estaba un poco disconforme porque no podía manifestarse libremente, empiece a sufrir un poco los beneficios de una estructura un poco más ordenada. Obviamente, cuando uno delega, sobreviene una crisis, si esto no es controlado previamente, que, valga la redundancia, se denomina crisis de control. Los gerentes empiezan a manejar, digamos, las operaciones de manera un poco más independiente, ¿sí? Tengamos en cuenta que acá, si bien estamos delegando, la delegación no está haciendo todavía que esté funcionando bien esos centros de utilidad que atienden a los procesos, para los cuales los gerentes se sienten más liberados de tomar decisiones, pero lo hacen de manera más compartimentada y no tan abierta. Para eso lo que se empiezan a implementar son sistemas o procesos evolutivos de coordinación. En la coordinación se desarrollan normas y procedimientos bien establecidos, bien acabados, con programas que son de control y de revisión, que nos permiten ver no tanto como se hacía en los periodos anteriores, de evaluar objetivos, sino realmente empezar a hacer lo que se debe hacer en toda organización, que es evaluar resultados, no objetivos. ¿Sí? Y los productos se empiezan a agrupar en familias, antes estaban todos dispersos, entonces se les empieza a dar aquellos productos que son de igual naturaleza, pero distinta presentación. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo vendo, no sé, Coca-Cola, ¿sí? Perdón, una gaseosa cualquiera, perdón que le di pie a una marca, pero bueno, una gaseosa cualquiera, y tengo gaseosa de
500 centímetros cúbicos, que es una cola, una de 750 y una de 1 litro. Bueno, esa es una familia. La segunda familia sería una gaseosa de lima a limón, que sea de distintas también cantidades de centímetros cúbicos. Bueno, eso es agrupar por familia, ¿sí? Y hay distintas maneras, ¿sí? Yo les estoy dando un ejemplo. Uno puede agrupar las familias como quiere, puede ser gaseosas por un lado, por otro lado jugos concentrados y por otro lado jugos naturales. Esa también es una forma de agrupar por familia. Cuando se empieza a coordinar, sobreviene lo que se denomina una crisis de papeleo, que obviamente se da básicamente por una falta de confianza entre las áreas, la comercial con la de producción, sobre todo, y administración, que pone también su cuota. ¿Por qué? Porque necesita atar a ciencia cierta todo lo que es el sistema de costos. Ahí es donde pasamos a un proceso de evolución que se denomina, que es el último, de colaboración. Este modelo es tan bueno, ¿sí?, en cuanto a cómo fue diseñado, que fíjense ustedes que estamos hablando de una etapa de evolución de colaboración, y Pau después nos va a ayudar con cómo se resuelve la crisis que viene. Hoy estamos en una etapa de colaboración en donde se busca integrar distintas maneras y formas de pensamiento, que ahora Paola, estimo, nos va a estar ayudando, y se están resolviendo, al menos en la parte de sistemas, a través de herramientas colaborativas. Estas herramientas colaborativas hacen que determinadas comunidades que tienen que cumplir con un proyecto o un proceso determinado se puedan comunicar en forma muy flexible a través de los distintos medios que tenemos nosotros hoy electrónicos de comunicación. De hecho, hoy estamos viendo estas herramientas colaborativas, cómo nos están resolviendo los problemas que nos trajo también la pandemia. Ahora, es obvio esto que también viene a producir una crisis que el autor, obviamente, en la década del 70, les estoy hablando, llegó a tener la visión de poder trazar y llegar hasta el proceso de evolución de colaboración, pero no alcanzó a determinar cuál era la crisis. Así que Paola, que lo resucitó, nos va a decir de qué manera está viendo ella esa crisis y cómo se está trabajando para resolverlo. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Y en la fase 5 nos encontramos con lo que es la colaboración. Acá me permito hablar de algunas herramientas de colaboración y hacemos poco en lo que es una buena utilización de herramientas administrativas. Hablamos de un armado de equipos de trabajo en donde se puedan tratar distintas desviaciones que tenga el equipo. Eso lo que permite es hacer interactuar a todo el equipo, proponiendo ideas, desarrollando ideas para poder abarcar esas desviaciones que se han presentado. Y por último punto, reuniones frecuentes de 3 tipos de nivel, tanto político, operacional como táctico. En un nivel político nos encontramos con las personas que toman decisiones en la empresa. En un nivel operacional nos vamos a encontrar más con la asignación de objetivos y estrategias para los equipos de trabajo. Y en el nivel táctico con los operarios que llevan a cabo las actividades de la empresa. Un punto también que me parece importante y que Gabriel estaba haciendo foco es la integración de las distintas generaciones que nos ayudan a desarrollar estas herramientas colaborativas. Y como para hacer un cierre y no extendernos tanto, también ahora que ya vamos a tener la oportunidad de poder presentarla, que es el Scrum. Así que eso lo vamos a dejar para que se puedan hacer determinadas consultas y lo podamos exponer en alguna próxima oportunidad.